Queridos hermanos y amigos, bendiciones a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida. Este es nuestro programa, nuestro episodio número 22 ya en esta iniciativa conjunta con Pastor Jaime de la Vega, este programa que hemos titulado Charlas de Café con Biblia. Hemos empezado a hablar un poco sobre la ley y la gracia, los contrastes que hay, tratando de explicar un poco con base bíblica las diferencias que hay y también tratando de determinar y establecer que lamentablemente en la mayoría de las iglesias hay una mezcla y un mal entendimiento de ley y gracia y se mezcla mucho. Y bueno, este es un tema amplio, así que vamos a estar avanzando en este tema y yo estoy casi seguro de que no vamos a acabar todo lo que tenemos para decir en este programa. Pero bueno, vamos avanzando. Querido Jaimito, Dios te bendiga, pastor, ¿cómo has estado? Y te doy la palabra y también, bueno, las ideas iniciales para comenzar la charla de hoy. Bendiciones. Amén. Gracias, Luchito. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que forman parte del público que sigue este programa. Estamos tocando un tema que es muy importante para la Iglesia de Jesucristo, ¿no? La ley y la gracia. De hecho, estábamos hablando en el anterior programa, se las puede poner frente a frente, se puede hablar de ley versus gracia. Y yo creo que hay espacio para eso, pero antes de eso yo recuerdo que hemos empezado de una manera ordenada, Luchito, a ver el tema esto de la gracia, porque en primer lugar, cuando nosotros estamos viendo ley versus gracia, o cuando estamos comparando la ley con la gracia, hemos establecido que la dispensación de la gracia, la ley era necesaria, que Ujú. dentro del plan de redención de Dios tenía que haber un tiempo en que Dios dé la ley, que levante un pueblo, que un pueblo, el pueblo de Israel en este caso, esté sometido a lo que es las exigencias de la ley. Pero también hemos hablado que ese no era el último propósito de Dios, ¿no? Me acuerdo que hemos mencionado dos pasajes de la escritura, un pasaje en Gálatas donde dice, la ley vino hasta que viniera la simiente, dice, ¿no? Y Mm. otro pasaje que hemos visto es que el fin de la ley es Cristo, que está en Romanos 10, ¿no? Y lo que Ujú. establecíamos, Luchito, es que era necesario que la ley sea dada, era necesario que haya un periodo de tiempo, lo que se denomina una dispensación, en que la ley esté vigente, pero ¿cuál era el propósito de la ley? Lo decías tú en el anterior programa, era mostrarle al hombre su pecado, ¿no? Era mostrarle al hombre su pecado, pero no era, la ley nunca fue dada con la intención de salvar. La ley no salva, ¿no? La ley no puede regenerar, la ley solamente le da al hombre la posibilidad de saber que es pecador y que necesita un redentor. Ahorita se me viene a la mente una ilustración, ¿no? Una ilustración que alguna vez yo la hice, la leí en alguna parte y la hice cuando ministraba este tema. Muchas veces cuando estamos comiendo nos manchamos la cara, ¿no? Y tenemos manchas que a veces no sabemos que están ahí. Yo conté que alguna vez que me tomaron unas impresiones dentales, unos estudiantes en la facultad de odontología, me tomaron unas impresiones dentales, pero me habían dejado manchado, lleno de blancos, mi cara, mi barba, todo manchado. Y yo me salí de donde me tomó las impresiones y estaba caminando por la calle, ¿no? Y veía que la gente me miraba porque estaba con manchas, yo, ¿no? Y me miraba y yo decía, pues, ¿qué me mira? Y estaba caminando y yo no sabía que tenía manchas acá de las impresiones. A veces nos pasa cuando comemos, ¿no? Cuando comemos nos manchamos algo y no sabemos que está manchado y estamos caminando y la gente nos mira, ¿no? ¿Y qué necesitamos en ese momento? Esta es una ilustración muy interesante. ¿Qué necesitamos en ese momento? Yo cuando estaba en la calle y veía que me miraban medio anormalmente, me acerqué a un auto, al espejo retrovisor de un auto para ver qué es lo que había en mi cara. En ese momento yo necesitaba un espejo, ¿no? Y cuando me veo en el espejo, claro, estaba manchado, lleno de manchas blancas mi cara, por eso es que la gente me estaba mirando, que estoy caminando con mi cara manchada. Esta es una buena ilustración de lo que viene a producir la ley en nosotros.
La ley es como ese espejo que me muestra cuál es el desastre que está en mi cara. El espejo no limpia las manchas de mi cara, no las limpia el espejo solo las revela, ¿no? Y esta ilustración muestra un poco el propósito de la ley. La ley no podía salvar, la ley no podía cambiar al hombre, la ley no podía regenerar al hombre, la regeneración es el nuevo nacimiento, pero sí la ley era necesaria para mostrarle al hombre su pecado. Y yo Mm. recuerdo, Luchito, que hemos establecido esto, la ley era necesaria, pero estamos en una dispensación distinta. La dispensación en la que vivimos es la dispensación de la gracia. ¿Qué otros temas vamos a tocar con respecto a la ley y la gracia, Luchito? A mí me parece que cuando nosotros estamos hablando acerca de la ley, necesitamos de alguna manera hablar de la justicia, ¿no? Hablar de la justicia. Yo recuerdo que leíamos este pasaje de Romanos 10 donde dice, porque ignorando, hablando Pablo de los judíos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y cuando yo estaba meditando un poco antes de que empecemos, de que nos contactemos para esta grabación, Luchito, yo decía, si vamos a hablar de la ley de la gracia, seguramente necesitamos, tal vez no en profundidad, pero sí necesitamos tocar el tema de la justicia, ¿no? Cuando hablamos de ley y gracia, se revela, en la Biblia se revela que hay dos tipos de justicia, ¿no? Kenyon tiene un libro que justamente lo titula así, ¿no? Dos tipos de justicia. ¿Cuáles son estos dos tipos de justicia? Están revelados acá. Acá dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice, ¿no? Entonces, este verso nos está hablando de dos tipos de justicia. Quiero pasarte la palabra, tal vez podamos tocar este tema. Si estamos hablando de ley y gracia, nos estamos enfrentando ante la interrogante, ¿cómo yo alcanzo el favor de Dios? ¿Lo alcanzo por mis propios méritos o lo alcanzo de otra manera? Luchito, ¿qué nos puedes decir de esto? Wow, es amplio, pero mientras hablamos sobre esto, es bueno establecer, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Mientras más estudiamos la palabra y lo hacemos de manera consciente, más motivos tenemos para estar maravillados al entender cómo es que Dios obra, cómo es el obrar de Dios. Y cuando traemos el ingrediente de la justicia de Dios y la justificación, estamos hablando de la rectitud de Dios, del obrar correcto de Dios, donde Dios no hace acepción de personas, Dios no se hace de la vista gorda de los pecados y la pecaminosidad del ser humano, pero Dios tampoco ceja, tampoco disminuye, tampoco cambia su intención original al crear al ser humano y colocarlo en la tierra, de que el ser humano fuese el reflejo de la autoridad de él y que tuviera perfecta comunión con él. Uno de mis instructores en Texas, cuando fui a estudiar, Curry Blake, decía, noten que el sacrificio que Adán, en el relato bíblico, perdón, que ni siquiera, no era Adán, era Caín y Abel al principio, ¿no? Un sacrificio trajeron delante de Exacto, Dios y todo lo demás, pero al principio no había sacrificios requeridos. ¿Por qué? Porque el hombre tenía perfecta comunión con Dios. Entonces, la exacto, idea del sacrificio tiene que ver con apaciguar a Dios o ver la manera, digamos, de trascender la pecaminosidad y el estado caído del ser humano para poder acercarse a Dios. A Caín y Abel trajeron ambos su ofrenda a Dios, su sacrificio, pero al principio no era así. Antes de la caída, quiero decir. Y eso tiene que ver y está asociado con la justicia de Dios. El hombre una vez que cae, el ser humano una vez que cae en pecado, le llamamos o sea, la caída de la humanidad, toda la humanidad cayó en Adán y en así Eva. es, Cuando viene esa caída, se requiere, la justicia de Dios requiere instituir un sistema de sacrificio para que el hombre, a pesar de su pecaminosidad, de su impureza, pudiera acercarse a un Dios tres veces santo. Ahora,
Dios nunca opera en términos ilegales. Y Kenyon Exacto, utiliza mucho ese asunto de la legalidad de Dios, ¿no? O exacto. sea, Dios desde el principio dice, el alma que pecare esa va a morir. Le dice a Adán, el día que comas de este árbol, vas a morir. Ese día. Ujú. Perecerás, como alguien dice en chiste, serás Pérez, ¿no? O sea, perecerás, ¿no? Pero es de otro perecer, ¿no? Ahora, el punto es, Dios no dice, no, 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 un ratito, el día que vuelvas a comer de ese árbol vas a caer, ¿no? O sea, porque para muchos el concepto de gracia tiene que ver con eso, ¿no? De irse de ignorar la caída y dar una oportunidad más. El problema con Dios no es la oportunidad, el problema es que Él estableció algo y el hombre quebró eso que Dios había establecido. Estamos en una reunión familiar la anterior semana y vinieron estas preguntas, ¿no? Porque hay gente que dice que casi que enseña que Dios guió o tentó él, Dios, a Adán a caer porque puso un árbol, ¿no? O sea, puso el semáforo, Sí, qué sé yo, ¿no ve? Como lo vimos en el anterior programa, invito a los que nos siguen que vean el anterior programa y mi ejemplo sobre la ley y un semáforo que es colocado en una intersección de calles. Mm, Dios no tienta a nadie, dice la palabra en Santiago, ni él puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie. Sin embargo, se necesitaba un árbol, algo que Dios se reservase para sí mismo, a fin de que el hombre tuviera oportunidad de obedecer o desobedecer. ¿No ve? O sea, el hombre exacto. quiebra el mandamiento de Dios y sucede toda la caída. Ahora, ya en el tiempo se revela la dispensación, la administración del tiempo de la ley, precisamente para demostrar que el hombre por sí mismo no puede alcanzar el estándar de Dios. En otras palabras, el hombre no puede ser justificado o declarado justo o ser visto como justo a partir de su propio desempeño. ¿Por qué? Porque la Exacto. caída del ser humano provocó en el hombre la existencia de la naturaleza de pecado. Hay teorías sobre esto, hay hermanos que piensan de otra manera, lo respeto y todo, pero en mi estudio y en la escritura, Romanos es claro al afirmar que el pecado entró por un solo hombre. Ese Sí, hombre fue Adán, que en su caída abrió la puerta a que la naturaleza propia del ser humano, que estaba creada a imagen y semejanza de Dios, fuera pervertida, fuera distorsionada por el pecado. Y el pecado reproduce pecado en sí mismo. Ahora, también la justificación de vida, la justicia, el poder ser declarados justos delante de Dios, entró por otro hombre que es el postrer Adán, Jesucristo. Eso está en amén. Romanos. Ahora, es interesante ver este contraste y voy a leer algo, ¿no? Que es interesante para ver el contraste entre la ley y la gracia. Dice, la ley condena aún al mejor de los hombres. Vayamos a Romanos capítulo 3 verso 19. Y quiero notar algo también a los hermanos que nos siguen. Esta es una charla. El formato de este programa es una charla de amigos. No estamos dando materia no estamos dando una clase magistral de instituto bíblico. Jaime, Exacto. tanto Jaime como el que les habla tenemos cierta experiencia en esto, pero la idea no es esa. O sea, queremos tocar temas, picotear algunos temas en el buen sentido, no dejar a la gente en el aire, pero, pero básicamente es hablar sobre temas que hacen a la vida cristiana y animar a las personas que tomen la decisión de profundizar en estudio bíblico. Tanto él como yo enseñamos en nuestras iglesias, eh, hacemos uso de redes, yo estoy comenzando a hacerlo más intencionadamente, pero la idea es que podamos profundizar en esto, pero no necesariamente en este programa, porque te cuento, Jaimito, que hubo algún muy buen comentario sobre el programa de una persona que no nos conoce en persona, y era, qué lindo lo que han estado hablando ya sobre llamado y todo, pero faltaban puntos, ¿no? La idea no es tener un estudio exhaustivo. Entiendo, Queremos entiendo. dar elementos de verdad y básicamente es mantener este formato de charla, porque es un intercambio de ideas, ¿no? Bueno, vuelvo Exacto. a lo del texto.
La ley condena aún al mejor de los hombres. Mira, ¿qué dice la ley? Dice, o cuál es el propósito, hablando del propósito de la ley. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando hablamos del juicio de Dios, es el juicio de Dios por la pecaminosidad del hombre, y eso es condenación. Eso es básicamente destrucción, muerte, separación de Dios. Vuelvo a leer Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, de acuerdo a la ley. Entonces la ley condena aún al mejor de los hombres, pero la gracia salva aún al peor de los pecadores. Primera Timoteo 1:15. Gloria a Dios, gloria a Dios. Palabra, Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces la ley condena al mejor de los hombres, aún al mejor de los hombres, porque no era Exacto, el propósito y la intención de la ley que alguien fuera salvo por guardarla. exacto. Viene a revelar el pecado en el hombre, pero la gracia, hermanos, salva aún al peor de los pecadores. Ahora, esa gracia ¿No? se hace efectiva sobre nuestras vidas cuando recibimos el regalo de la salvación en Cristo, cuando rendimos nuestras vidas a Él, a Jesucristo, y confesamos, creyendo en nuestro corazón, confesamos que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Eso significa, llegamos a creer y a identificarnos con la muerte sustitutiva de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia de Dios. Él fue hecho maldito para que nosotros fuésemos hechos justos, declarados justos. Es el regalo de la salvación. Y el momento que nosotros aceptamos eso, nosotros podemos recibir la gracia de Dios, el favor inmerecido, la bendición del Señor que busca salvar aún al peor de los pecadores. No es automático, se requiere una decisión personal de aceptar esto. Pero qué importante es eso. Y yo creo que la justicia de Dios está como algo transversal cuando hablamos de ley y gracia. Ese es el elemento que has puesto, Jaime, y creo que es importante entender esto. O sea, no vamos a poderle hacer el quite a un Dios justo. Un día vamos a dar cuentas de nuestra vida. ¿Qué cuentas vamos a dar? ¿Nacimos de nuevo? ¿No nacimos de nuevo? ¿Aceptamos en vida el sacrificio de Cristo, la sustitución de Cristo, el hecho de que Él tomó nuestro lugar o no? Ese es el punto. Y eso es algo que no tiene que ver tanto con una práctica religiosa o ir a cierto lugar o cumplir ciertos mandatos. Es una cuestión primero de corazón. Y es importante entender este contraste entre la ley y la gracia, hermano. Adelante, te cedo la palabra. Eh, Gracias, Luchito. Me gusta mucho esa aproximación. Ese contraste que acabas de plantear es clave para poder entender lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchos contrastes, ¿no? De hecho, yo también estaba buscando mis materiales donde tengo una tablita contrastado la ley y la gracia. Pero creo que el contraste que tú has mencionado, Luchito, es tal vez el que más dramáticamente muestra lo que hace la ley y lo que hace la gracia, ¿no? El contraste que tú haces, la ley condena al mejor de los hombres. ¿Por qué? Porque el mejor de los hombres tampoco puede cumplir la ley, pero sin embargo la gracia salva al peor de los hombres, ¿no? Y claro, el punto que yo ponía sobre la mesa es esto de la justicia, ¿no? La justicia. Yo había puesto esto sobre la mesa leyendo lo que dice Romanos 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál Mm, era mi objetivo? Establecer enfáticamente que hay dos tipos de justicia, ¿no? Que están citados acá, la justicia de Dios y la justicia propia, ¿no? del ¿Cómo hombre. es que yo alcanzo el favor de Dios? Perdónenme un ratito, voy a enchufar esto para no quedarme sin energía. Ahora sí. ¿Cómo es que yo alcanzo el favor de Dios, no? Alcanzo el favor de Dios por mi propia justicia
o la justicia de Dios. Ahora, Luchito, tú lo explicaste. ¿En qué consiste la justicia de Dios? La justicia de Dios está opuesta a la justicia propia. La justicia propia está basada en mis obras, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuáles son las obras que yo hago? La justicia propia está basada en mis obras para alcanzar el favor de Dios. En cambio, la justicia de Dios es lo que tú explicabas, o sea, el sacrificio de Cristo es lo que la persona acepta por fe. Yo acepto lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz y al poner mi fe en el sacrificio de Cristo, Dios me justifica y eso es a lo que a lo que la Biblia llama la justicia de Dios. Yo Bueno, soy justo no por mis obras, sino soy justo porque Dios me ha justificado. Ahora, es bien interesante esto, Luchito, porque Pablo en sus escritos es consistente. Por ejemplo, cuando yo leo Filipenses, ¿no? Cuando yo leo Filipenses y veo cómo Pablo corría su carrera, él hablaba en Filipenses 3 y dice, y ciertamente voy a leer una parte, muchos conocemos esta parte de Pablo, cuando él habla de cómo, digamos, se veía frente a la ley, dice, y ciertamente, dice, lo voy a leer desde el 7, dice 3:7, dice, y cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Uno se pregunta, ¿qué es lo que ha perdido Pablo cuando dice lo he perdido todo y lo tengo por basura? ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo lo he perdido todo y encima lo tengo por basura? Esto es un lenguaje fuerte. Y Pablo está hablando de la justicia, porque en el verso 9 lo aclara y dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, mm, sino aleluya. la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Entonces, Aleluya. en la Biblia vemos estos dos tipos de justicia, el uno relacionado con las obras, cuánto de la ley yo cumplo para ser justo, ¿no? Y el otro que es aquel que reconoce que no es justo y que acepta el sacrificio de Cristo a su favor, y ese sacrificio significa que recibe la justicia, que no es la justicia propia, sino es la justicia de Dios. Ahora, estas dos actitudes están presentes han estado presentes en el tiempo de Jesús, ¿no? Teníamos los máximos representantes, los cumplidores de la ley, por así decirlo, los fariseos, digo, Jesús resistiendo, ¿no? El lenguaje más duro que Jesús usó, lo usó contra los fariseos. Ujú. Hay una historia en la Biblia, es una parábola, está en Lucas 18, que a mí me ayuda muchas veces a explicar qué produce la ley en el creyente, porque el tema, estamos hablando esto, me alegra mucho que tú hayas aclarado, Luchito, que no estamos aquí para dar una enseñanza magistral. El formato es hacer una charla, porque yo a ratos digo, soy tan sistemático que en mi mente que estoy queriendo poner punto A, punto B, punto C, un orden y demás. Y digo, no es este el momento para hacer eso, pero fluimos en ciertos pensamientos. Y a mí lo que siempre me llama la atención cuando veo la realidad de la iglesia es que veo que en muchas iglesias se privilegia una visión legalista, ¿no? Me parece que en la mayoría de las iglesias siempre se están poniendo reglas, siempre se están poniendo, y hermano, cuando yo veo a los cristianos en la iglesia, yo veo una evidencia a veces, ¿no? Claro, yo nunca voy a criticar a los hermanos, yo siempre voy a ser una persona que me voy a cuidar de criticar, pero hay veces que lo que yo veo en el cristiano es eso de compararse, ¿no? Están en la iglesia y supongamos están en una iglesia, estamos hablando de una iglesia evangélica, pero con un énfasis legalista. Cuando los énfasis en la iglesia son legalistas, están apelando a la justicia propia.
Los creyentes están apoyándose en la justicia propia. Están queriendo, por así decir, evidenciar cosas de lo que ellos hacen por su propia justicia, ¿no? Yo no voy a fiestas, yo no escucho música mundana, yo no hago tales cosas. Y de repente la actitud de las personas que están basándose en la justicia propia, en sus obras, es compararse con los demás. Es implícito y yo lo he visto y a veces a mí me llama la atención porque en las preguntas que a veces me hacen, es como que, pastor, ¿por qué pasa esto con este hermano si yo soy mejor que este hermano? Tal vez no lo dicen de esta manera, pero hay implícita una actitud, ¿no? Alguna vez cuando yo enseñaba sobre la justicia propia y la justicia de Dios que está basado en la ley y en la gracia, yo decía, las personas legalistas normalmente están cuidando de que los demás vean su desempeño. ¿Y qué pasa cuando fallan? ¿Qué pasa cuando fallan? Las personas que están buscando evidenciar su desempeño ante los demás por una postura legalista, ¿no? ¿Qué pasa cuando fallan? Cuando fallan, ocultan sus fallas. ¿Por qué? Porque no quieren quedar, no, siempre el legalismo implica que yo me voy a comparar con estos, ¿no? Con tales personas. Yo me acuerdo alguna vez que una hermana me estaba haciendo preguntas cuando yo enseñaba estos temas y estaba ella hablando de otra hermana en su iglesia, ¿no? Y me decía, pastor, esta hermana hace esto. Yo le digo, si ha nacido de nuevo, es salva. Y de repente me miraba así, pero pastor, hace también esto y esto. Pero yo le digo, pero si ha nacido de nuevo, tal vez no ha crecido, tal vez no ha desarrollado espiritualidad, pero si ha nacido de nuevo, es salva. Y me miraba más sorprendida, pero pastor, además hace esto y además hace esto y esto. Era como si me dijera esta hermana, pastor, por favor, que se vaya al infierno. Mándela al infierno, pastor. Claro, o sea, hermano, estoy contando de una experiencia real, ¿no? Las personas que están con énfasis legalistas están basándose en su propia justicia y se están comparando con los demás. La historia, perdón que me extienda un poquito, pero la Dale. historia que a mí me ayuda a enseñar esto, a explicar estas cosas, es precisamente una historia de una parábola del Señor Jesús en Lucas 18, ¿no? Es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Aquí están representados, en el contexto de los evangelios, de la vida terrenal de Jesús, están representados los legalistas, los fariseos, que están completamente apoyados en la justicia propia, ¿no? Lo que yo hago para ser justo delante de Dios, pero los fariseos tenían un énfasis, hacían todas las cosas para ser vistos por los hombres. Y se están comparando con todos. En esta historia, la voy a leer, dice, a unos que confiaban en sí mismos, estoy leyendo el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, estamos hablando de eso, la justicia basada en las obras propias, ¿no? En la justicia propia, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué hacían los fariseos? Confiaban como justos en sí mismos y menospreciaban a los otros. Eso es lo que produce el legalismo, ¿no? Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. A mí me llama la atención porque ni siquiera está orando a Dios, ¿no? No está hablando con Dios, está orando consigo mismo, dice, ¿no? Y de esta manera, dice, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, siempre comparándose con los demás, Mm. ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, estaba a su lado el publicano. Y está orando consigo mismo y se está comparando con todos. Gracias porque no soy como los otros hombres y gracias porque no soy como este. Ese es el sentido, ¿no? Como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, exhibiendo todas las obras en las que se apoya su justicia propia, ¿no? La justicia propia a nadie va a justificar. Pero en contraste, el Señor Jesús dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Bueno, él tenía conciencia de que era pecador y está buscando la propiciación, sé propicio a mí. La propiciación es lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿no? Sé propicio a mí, ¿no? A mi pecador. ¿Y cuál es la conclusión de Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Luchito, cuando yo veo cómo se conducen los cristianos en la iglesia, los cristianos que están basados en una visión legalista, siempre se van a estar comparando con los demás. Cuando ellos fallen, van a ocultar sus fallas porque siempre quieren compararse con los demás. Al ocultar sus fallas no van a poder resolver sus pecados, pero a la larga, la conclusión que yo doy es que los legalismos, y mucho más en la iglesia hoy en día, los legalismos lo único que producen es hipócritas, hipocresía, ¿no? Gente que está comparándose con los demás, que está más basada en la apariencia, pero que realmente no son justificados delante de Dios. Me he extendido un poco, Luchito, pero te paso la palabra. No, excelente. Y es importante entender esto, porque la base de la gente legalista básicamente es una incorrecta aproximación a la verdad bíblica y al contraste entre la ley y la gracia. Y eso hay que entenderlo también. El propósito de la ley era exponer, revelar el pecado del hombre. Y para uno ser declarado justo en los términos de la ley, podemos decirlo así, tenía que cumplir todos los mandamientos de la ley. Ahora, nosotros creemos que los mandamientos de la ley eran 10, ¿no? Los 10 mandamientos. Señores, el decálogo que se llama era el resumen, pero Exacto, la ley en sí misma tenía más de 600 mandamientos. Y la escritura misma establece que si uno cumple toda la ley, pero falla en una coma, en guardar algo mínimo de la ley, será culpado de haber quebrantado absolutamente toda la ley. O sea, es imposible guardar la ley. exacto, Si la exacto. ley ha sido dada para exponer el pecado del hombre, la pecaminosidad, la inclinación hacia el mal natural en el ser humano por causa de la transgresión y el pecado de Adán y cómo esto se ha ido reproduciendo en la raza humana, si el propósito ha sido revelar el pecado, entonces al ser el pecado revelado, debería conducirnos a buscar un mediador o a buscar un salvador o a buscar a alguien que pueda, a través de quien podamos nosotros ser declarados justos. Ahí está Jesús como la respuesta. O sea, la ley conduce a la revelación de Cristo nuestro Redentor. Sin embargo, el gran problema en medio de todo esto del sistema legalista que a veces hay, es que nosotros juzgamos a las personas en virtud de su propio y único desempeño en las cosas externas. Y ese es el punto también, porque la ley juzgaba las cosas externas, el fruto de la naturaleza de pecado. Por eso, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero la Biblia cuando utiliza los términos eh, pecado y pecados, cuando habla normalmente de pecado, está hablando de la naturaleza de pecado operando en la persona, no Exacto, regenerada, no recreada en Cristo, no nacida de nuevo. Y cuando habla en plural, pecados, está hablando sobre el fruto de esa naturaleza de pecado. exacto. La Lindo. ley juzgaba la obra externa, pero no juzgaba la parte interna, entendiendo que la naturaleza de pecado eventualmente, vez tras vez, iba a propiciar que las acciones del hombre fueran en sí mismas pecaminosas, fueran pecados. Ahora, cuando Jesús habla en Mateo capítulo 5, capítulo 6, está hablando sobre varios asuntos, está el Sermón del Monte, lo que se llama. Jesús empieza a hablar sobre ciertas actitudes externas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Oísteis que fue dicho, Ujú. pero yo os digo, oísteis. Él está haciendo el contraste entre la ley y la gracia, entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la gracia juzga la intención interior del corazón del hombre, ¿no? O sea, dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, voy a parafrasear, no cometerás adulterio, pero yo digo que si tú deseas la mujer de tu vecino, ya has adulterado en tu corazón, eso era interno. La ley no Exacto. juzgaba eso, la gracia sí.
Exacto. Entonces, no es cuestión de que, oh, eso estaba bajo el Antiguo Testamento, ahora bajo la gracia puede ser cualquier cosa, no importa lo que viva, cómo viva. No, un ratito. La gracia revela la intención interna del corazón. Yo algún momento hace años estaba meditando sobre esto y decía, ¿cómo vamos a vivir sobre esto? O sea, ¿cómo vivir con esto? Porque obviamente la gracia está basada en la obra perfecta de Jesús, pero cuando hablamos de nuestra propia relación con Dios, la gracia, si revela la intención del corazón, es mucho más complicada que la ley. Y ahí entendí algo. Se puede vivir en la gracia de Dios porque bajo la ley Dios no moraba en el ser humano. Pero después que el ser humano es nacido de nuevo y entra a la gracia, a la manifestación plena de la gracia del Señor que salva al pecador y los recrea en Cristo y lo hace una nueva criatura, Dios viene a morar en uno. Y la responsabilidad de uno es morir a sí mismo, a sus deseos pecaminosos, a su naturaleza caída, para empezar a reflejar, a manifestar la vida de Dios que habita en nosotros. Se puede vivir sin pecar. Se puede vivir libre de la influencia de la caída y sus consecuencias. Ahora, obviamente eso requiere una decisión de nuestra parte, un proceso de renovación de nuestro entendimiento y se requiere obediencia a la palabra. Pero nosotros bajo la gracia obedecemos a Dios no para buscar ser reconciliados con Dios y estar en buenas migas con el Señor, sino obedecemos porque es nuestro placer, nos hace bien, nos es agradable obedecer a Dios, porque podemos experimentar propósito en nuestra vida al honrar a Dios con nuestra manera de vivir. O sea, es un principio totalmente diferente. Es totalmente Amén. diferente. Y yo creo que Dios revela el propósito de su justicia y su rectitud cuando a través de su gracia y su misericordia al hombre pecador, a través del nuevo nacimiento y a través de la fe personal en la obra perfecta de Jesús, lo declara justo, no en función de su desempeño, no en función de sus obras, sino en función de que ha decidido creer en Jesús y la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Es importante. Nosotros como iglesias bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, y ese es el otro punto, hay un viento de herejía, una herejía que llegó como una falsa doctrina, una mala interpretación de la escritura, pero se ha vuelto ya una herejía, lo que llamamos la hipergracia, ¿no? Donde los cristianos, no, yo ya no peco, yo no necesito ser redarguido por el espíritu de mi pecado, yo no necesito reconocer ni confesar nada. Son extremos, son extremos. Y son extremos peligrosos. ¿Por qué? Porque quitan todavía la responsabilidad personal que el ser humano tiene delante de Dios de vivir una vida recta que agrade a Dios. Obviamente, estamos sujetos a debilidad y todavía podemos pecar. No estoy diciendo que no. El que dice prácticamente he llegado a un punto en mi vida que es imposible que yo peque, ya está pecando, porque está siendo orgulloso y está traduciendo su relación con Dios a partir de su propia justicia, lo cual no es la idea en el Evangelio. Eh, Sin embargo, nosotros podemos tener confianza en el Señor de que si nuestro corazón no nos reprende, ¿no ve? Somos libres de condenar. Exacto. Ahora, eso es cuando vivimos en la gracia del Señor, la gracia bíblica, la gracia balanceada, la gracia que exalta la justicia de Dios y que nos hace conscientes de que Dios no sobrelleva, o mejor, nos hace de la vista gorda de nuestros pecados, sino que Él ya ha dado provisión para que nuestros pecados sean cubiertos y sean quitados a través de la sangre de Jesús derramada una sola vez y para siempre. La redención ha sido obtenida una sola vez y para siempre. Una sola vez Jesucristo fue sacrificado en la cruz, fue inmolado en la cruz para siempre, para siempre. El sacrificio de Jesús todavía no se alcanza en su alcance de bendición, de gracia, cuando nosotros decidimos abrazar la gracia del Señor y recibirla. Y es interesante porque en Romanos 5:17 dice eso. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte entendiendo como separación de Dios, la muerte espiritual,
La transgresión de uno solo es Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ese mucho más es mucho más, aleluya. Claro, Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está la gracia y la justicia. Ese don de la justicia no es la justicia propia, como tú bien lo decías, Jaimito, es la justicia de Dios. Es la justicia. aleluya. Hemos recibido la justicia de Dios. No descansamos en nuestro propio desempeño, descansamos en la benevolencia, la grandeza y el alcance de la obra redentora de Jesucristo. Ahora, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia hay que recibirla. Y la justicia, que es un regalo, hay que recibirlo. Y el gran problema, y con esto termino antes de pasarte a ti la palabra, el gran problema en muchas iglesias es que no se ha recibido la gracia abundante ni el don de la justicia. Si uno camina elige caminar bajo el sistema de la ley, un sistema legalista, basado solamente en desempeño humano a partir de una propia intención y más nada, comparándose con otros, y esa es la gran maldad que uno se hace, ¿no? Leía algún libro de un autor cristiano hace años y decía, nunca te hagas la maldad de compararte, no te hagas esta maldad a ti mismo, decía yo, ¿cómo? Nunca te hagas la maldad de compararte a otros. ¿Por qué? Porque siempre hallarás Exacto. gente peor que tú o mejor que tú. Nuestra meta es ser como Cristo. Nuestra meta es ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gente que no confiaba en su propio desempeño, pero confiaba en el desempeño de Jesús, entendiendo que Dios quería reproducir su propia vida, sus propias acciones a través de nosotros en la nueva creación. Hay que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, la justificación. La justicia es un don. Es un regalo, es algo que nos es otorgado. Y una vez recibido el don de la justicia, obrando en nosotros, va a hacer que nosotros seamos justos en nuestras obras. Pero empieza con el don, empieza con la naturaleza del ser humano recreada en Cristo Jesús. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso acontece en el corazón del ser humano, en el espíritu del ser humano. Ahí empieza el cambio. Contigo, Jaimito. Amén, Luchito. Qué lindo estar sintonizados, ¿no? En un tema así. Yo sé que no siempre estamos 100% de acuerdo en muchas cosas y a mí nunca, para mí, eso es una amenaza. Pero ahorita Mm. estamos bien sintonizados, ¿no? Estamos bien sintonizados en todo esto que estamos hablando porque como que la base bíblica nos permite estar sintonizados en ello. Pero Luchito, más allá ya de explicar que la gracia, la justicia propia versus la justicia de Dios, que están ligados a la gracia o al propio desempeño, las obras de cada uno, estamos viendo que nosotros alcanzamos el favor de Dios por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Eh, Tú ya has empezado a tocar algo que necesitamos también tocar, ¿no? Se ha llevado a extremos el mensaje de la gracia, ¿no? Se ha llevado a extremos. De hecho, no solamente el tema de ley y gracia ha perdido su equilibrio en la generalidad de las enseñanzas de la iglesia actualmente, muchos temas han perdido su equilibrio, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar la grabación, estábamos hablando de la buena palabra, ¿no? Estábamos hablando de lo que es la sana doctrina, ¿no? Claro, Dale, Jaimito, estoy contigo, hermano. Dale, dale. claro, porque Pablo, principalmente en las cartas pastorales son tres, ¿no? Las dos de Timoteo y la de Tito. Y principalmente en esas tres cartas, Pablo hace varias referencias a la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina. Y de repente uno se pregunta, ¿y cuál es pues la sana doctrina? ¿Cuál es? La mía, De hecho, la mía. de hecho, muchos predicadores que con evidentes énfasis no bíblicos están desgañitándose y diciendo, esta es la sana doctrina, esta es la sana doctrina, ¿no? Y uno se pregunta, caramba, ¿y cuál pues es la sana doctrina? ¿No? Yo quisiera que hablemos sobre eso en función de la ley y de la gracia, ¿no? Eh, eh,
Normalmente cuando estamos en la iglesia y cuando hay, digamos, paneles doctrinales donde los creyentes o los ministros están discutiendo sus visiones doctrinales, normalmente se habla de mi doctrina y de tu doctrina, ¿no? Esta es mi doctrina y tu doctrina está equivocada, mi doctrina es la correcta y al final, ¿cuál es pues la sana doctrina? Para mí, se puede hablar mucho sobre esto, pero para mí la sana doctrina es aquella doctrina bíblica, la doctrina de Jesús, no es mi doctrina ni es tu doctrina, es la doctrina bíblica o la doctrina La de Cristo que enseñanza, se ¿no? llama Doctrina y la enseñanza. iglesia, pero que conserva los equilibrios bíblicos. Para mí ese es el tema. Si uno quiere saber si está en la sana doctrina, estás conservando los equilibrios bíblicos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante hablar de eso ahora que hablamos de la gracia y de la ley? Porque a muchos de nosotros, los que predicamos, los que enseñamos la gracia, se nos critica, ¿no? La otra vez estábamos hablando, se nos critica y se nos dice, le estás dando a la gente licencia para pecar, le estás dando licencia para pecar. Y yo veo en la escritura, que aún al propio Pablo lo acusaban de eso, ¿no? Y es ahí donde creo que ya nosotros podemos empezar a tocar este equilibrio, Luchito. Hay una parte en Romanos donde se nos muestra, Romanos 3, donde Pablo está hablando de la gracia, ¿no? Está hablando de la gracia en Romanos 3, 8 dice lo siguiente, que nos muestra que a Pablo lo criticaban por eso, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y algunos cuya condenación justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Este pasaje nos muestra que al propio Pablo lo criticaban de ser alguien que está dando licencia a la gente para pecar, ¿no? Ahora, yo quiero ser muy enfático. Ni Pablo, ni ningún otro escritor de la Biblia le alienta al creyente a pecar y ojalá nunca ningún ministro en el púlpito diga nada que aliente al creyente a pecar, ¿no? Pero eso no significa que no, muchas veces para que el creyente no peca se van al otro extremo y se van al extremo legalista, ¿no? Porque con la ley uno puede poner miedo, ¿no? Y por medio del miedo hacer que el creyente no peque. Y la verdad es que eso no va a funcionar. Porque Exacto. la ley dice que no tiene ningún valor sobre los apetitos de la carne. Algún rato vamos a leer eso en Colosenses. Entonces, muchas veces para el ministro, para que sus ovejas o las personas, los miembros de su iglesia no pequen, hace un énfasis legalista concentrándose en su pecado, pero eso no le va a impedir a la gente pecar. Y los que predicamos la gracia se nos critica de que estamos haciendo eso. Aquí Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Había gente que calumniaba. Y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Más adelante, Pablo en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está haciendo una pregunta retórica. Está hablando de la gracia y dice, ¿y qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se hace una pregunta retórica y él mismo se contesta, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya. Gracias, Señor. El asunto es que el perder el equilibrio no es algo que el ministro que enseña la gracia necesita hacer para enseñar lo que es el corazón de Dios. Es interesante que cuando Pedro escribe, me voy a ir a la carta, a una carta de Pedro, y ahí te voy a pasar la palabra, Luchito. Al final de su carta, no sé si es la primera o es la segunda, es en la segunda de Pedro. Es bien interesante, porque cuando Pedro escribe su segunda carta, al final de su segunda carta, voy a leer desde el verso 15, segunda de Pedro 3:15, dice,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también dice, mira, Pedro, hablando de los escritos de Pablo, esto es muy interesante, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, ¿no? Pedro está hablando de los escritos de Pablo y dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, mira cómo Pedro, ¿no? Lo que Pedro dice de los escritos de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, ¿no? Lo que Pedro está diciendo es que torcían las enseñanzas de Pablo para su propia perdición. Cuando uno hace los estudios más contextualizados, se da cuenta que aquí está implícito la gracia, ¿no? La gracia. Pablo enseñaba la gracia, pero en Mm. el equilibrio bíblico, ¿no? En el equilibrio bíblico. La gracia no es un pretexto para pecar. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento que escribió sobre la gracia alienta a nadie a pecar, porque más bien la gracia, y es ahí donde seguramente en su momento, no sé si ahora, tenemos que empezar a hablar de las expresiones de la gracia, porque la persona que ha recibido salvación por gracia debería vivir por gracia, ¿no? Y la gracia ya se convierte en una habilidad de Dios en él, ¿no? Vale. Entonces, Luchito, ¿qué podemos decir con respecto a estas críticas que se nos hace a los que enseñamos la gracia? ¿Qué podemos decirle a aquellos que por enseñar la gracia nos dicen que estamos dándole licencia a la gente para pecar? Te paso la palabra, querido. Bueno, yo creo que hay que enseñar la gracia y hay que enseñar la ley, ¿no? No quedarnos en la ley, pero enseñarla y tocarla como la estamos tocando ahora, en el contexto de lo que significa, del equilibrio bíblico que tiene que dar. Ahora, trato de entender a la gente, a los líderes, a los pastores, que muchas veces bien intencionados predican más ley que gracia. Y hay que entender una cosa, o sea, yo reconozco que hay muchas veces una buena intención. Ahora, una buena intención no significa que uno esté correcto en lo que hace, ¿no? Hay Exacto. gente bien intencionada que puede estar equivocada, ¿no? Sí. Esas En ser paradojas que a veces me divierten tanto cuando analizo esto, pero es verdad. Hay gente que trata de generar obediencia en medio de las personas a partir de un temor reverente, pero más que un temor, un miedo, pero no tanto, sí reverencia a Dios y temor a Dios, pero más que nada temor al castigo de Dios. Ese es el ingrediente que a veces eh, pervierte la buena intención. ¿Por qué? Porque tratan de tener un resultado piadoso utilizando un sistema que es el sistema de la ley basado en mérito propio, que ya no es compatible con la nueva creación. Es lo que hablábamos en la anterior sesión cuando yo hablaba el ejemplo del software, ¿no? Tienes un equipo Exacto. Apple, tienes un Exacto. equipo Microsoft, no puedes mezclar sistemas, no puedes Exacto. instalar paquetes o programas o aplicaciones en Apple si tu programa es de Microsoft o viceversa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La obediencia y la santidad en el creyente, cuando estas se basan en el miedo hacia Dios y hacia el castigo de Dios, durarán en el creyente solo lo que el miedo les dure. Exacto. No produce efectos a largo plazo. Claro. Entonces, ahí tenemos gente que pierde el miedo al castigo y se revienta más que pipoca, ¿no? Más que en el mundo. ¿Por qué? Porque es el miedo. Entonces, ahí es el otro problema. Tratamos a la gente en nuestras iglesias muchas veces como pecadores, impenitentes, máquinas de hacer pecado, totalmente indignos. Y es más, nos convencemos que al creyente hay que enseñarle que es pecador, que no merece nada de Exacto. Dios y que si acaso tiene algo es pues por la gracia divina y que más le vale estar andando con cuidadito, ¿no? Porque el Señor lo va a castigar. Y hay gente, hay iglesias enteras, hay movimientos, hay denominaciones que están metidas en este mambo del miedo, el miedo, el miedo, el miedo.
y es un sistema opresivo. ¿Y qué es? Las buenas nuevas del Evangelio se pervierten y se trastocan. Ya no son buenas nuevas, uno ya no disfruta ser cristiano, porque se les revela un Dios airado, un Dios que castiga. Y no estoy hablando de que Dios se hace, vuelvo a decir, de la vista gorda del pecado del ser humano, pero Dios es Claro, un Dios lleno de gracia, es un Dios de bondad y bendición gloria a Dios. que quiere revelarse a las personas, les revela su pecado para luego revelarles que hay un camino en Cristo y que una vez que uno decide por rendir su vida a Cristo, es una nueva criatura en Cristo y comienza una nueva relación. Comienza la relación de un ser humano que fue pecador, que ahora es nueva criatura, que antes pecaba y ahora lucha contra el pecado y que puede caminar en la gracia y la bendición del Señor y que puede disfrutar eso. No es pecado disfrutar de la vida. O sea, y estoy hablando de disfrutar de la vida no en los términos de practicar pecado y muchas cosas. Estoy hablando de disfrutar la vida cuando asocio este disfrute de la vida a entender y descubrir el propósito original por el cual fuimos nosotros creados. Ahora, ¿cuál es el punto? La gente muchas veces, vuelvo a decir, ministros, predicadores, pastores, predican más ley para tratar de generar santidad en las personas. Más Sí, poderoso y más importante que predicar en contra del pecado. No digo que no haya que predicarlo, por si acaso, hay que predicarlo, pero hay claro. que tener un balance. Pero más importante de que hablar de la ley y de la pecaminosidad del ser humano natural es entrenar y enseñar a estos creyentes, a estas personas nacidas de nuevo, su identidad en Cristo, cómo Dios Eso, las ve, qué es lo que son, qué es lo que tienen. eso. Porque si tú le dices a la persona, eres pecador, eres pecador, eres pecador, eres pecador, sigue siendo pecador, va a producir pecado, porque al final se convence y uno dice, es mi naturaleza, es la maldad, yo me descuido y peco y corro y esto, cuando, en vez de decirle, hey, un ratito, tú puedes vencer al pecado. Y eso es lo que Pablo decía en Romanos 6:1. Y tú lo leíste. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero el punto es, ¿cómo vas a vivir en el pecado si tú has muerto a él cuando Dios te ha hecho nuevo y te ha declarado justo? O sea, hay que entenderlo. Y tú, yo, Jaimito, y muchas personas venimos de esos cuadros y esas situaciones de haber vivido bajo esquemas legalistas. Ahora, hay gente que le ayuda al principio, o sea, entender bien y no tomar con liviandad. En un inicio creo que sí, pero uno no va a avanzar en la vida cristiana creyendo que tiene que andar con mucho cuidado, cuidando todo el rato, bajo una conciencia de pecado y no una conciencia de justicia. Otro día hablaremos de esto, es un tema muy amplio y creo que también va a ayudar mucho a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Tú y yo necesitamos entender, y lo digo a las personas que nos siguen, que si uno no peca es porque entiende su nueva identidad en Cristo. Entiende que ha sido salvado por gracia, pero ha dejado de ser pecador. Y ahora voy a decir algo. Primero, sana doctrina, ¿no? Volviendo a esto que dijiste. La doctrina es sana, la enseñanza es sana, como tú dijiste, cuando tiene balance en la escritura. Y voy a aludir a algunos, no, no es con mala onda, pero cuando yo ya escucho a algunos que dicen la sana doctrina, ya sé que no ora en lenguas, es cesacionista, no cree en milagros, y nosotros los pentecostales o los que, bueno, no sé si yo me considero pentecostal, si considerarme o no pentecostal o no, porque tampoco soy pentecostal histórico ni nada, pero soy Claro. renovado por el Espíritu. Pero ya si yo estoy orando en lenguas, si creo en sanidad, si creo en guía del Espíritu y todo, ya para muchos soy hereje, ¿no? Para aquellos que Ya se no es dicen sana tener la sana doctrina. doctrina. Y haciendo un poquito sorna de esta situación, un poco no quiero ser ofensivo ni nada, pero normalmente, como te cortaba un rato que dijiste esto, ¿cuál es la sana doctrina? La que tengo. O sea, la sana doctrina es la propia de uno, ¿no? Porque ningún Mi pastor va a decir, yo doctrina. tengo un error doctrinal, claro, es la mía, ¿no? Y no se trata de eso. Ahora, si tratamos a la gente como pecadores en nuestras iglesias, vamos a reproducir pecado en medio de ellos. Nosotros tenemos que hablar de la justicia de Dios revelada al hombre a través de Cristo que se obtiene como un don, aleluya, el regalo de la justicia, y cuando entrenamos a la gente y enseñamos quiénes son en Cristo, su nueva identidad. Y voy a hablar solo de una ilustración.
que va a ayudar un poco, sí, rápidamente. Creo que ya estamos sobre el tiempo. No he controlado cuánto tiempo tenemos, estamos, Sí, pero estamos un poco más de una hora ya. ya Sí, casi estamos para como una cerrar hora, la está bien. cosa, ¿no? Seguí, Eh, seguí. todos conocemos la historia, o bueno, no todos, pero muchos conocemos las historias y acerca de este hermano que fue grandemente usado por el Señor en Corea, el pastor David Yonggi Cho, que antes se llamaba Paul Yonggi Cho y luego se cambió a David Yonggi Cho y llegó a ser fundador y de una de las iglesias que en su momento, no sé cómo estamos en el crecimiento ahorita en el mundo, pero él tenía una de las iglesias más grandes del mundo, la iglesia Así es. del Evangelio completo Yoido, pero era en Seúl, en Corea. Él dice, hace años, dice, yo tenía un amigo ministro que me invitó a predicar en su iglesia para una conferencia de 3 días. Y yo fui, dice, no lo conocía tanto este hombre, pero teníamos cierta amistad y me invitó y yo fui y fui con mi esposa a ministrar. Dice, yo llegué a la iglesia la primera noche de la conferencia y dice, era pues una iglesia congelada, o sea, había un frío, pero un frío religioso, ¿no? La gente con los rostros bien serios, eh, no decían nada, no eran expresivos, no sonreían. Y dice, yo, bueno, dice, empecé a predicar y empecé a hablar de las bendiciones en el Señor, de la obra que Dios hizo en la cruz a través de Jesús y esto y esto. Dice, ya para la segunda noche el ambiente estaba más suelto, más relajado, se notaba mejor. Ya para la tercera noche la gente sonreía, levantaba las manos, decía, gloria a Dios, aleluya. Había una buena respuesta, o sea, y era que la palabra los estaba transformando. Y dice, terminó la tercera noche la conferencia, hubo victoria en la iglesia, hubo testimonio de gente que había sido renovado en su entendimiento, tenían una nueva aproximación al evangelio, una aproximación correcta, bíblica y todo lo demás. Y dice, y bueno, mi hospedador, el pastor de la iglesia que me había invitado, me llevó al hotel. Y dice, estaba él conduciendo, yo estaba a su lado y nuestras esposas estaban en el asiento de atrás, ¿no? En el auto. Y dice, pero el hombre estaba, agarraba el volante y miraba hacia adelante, pero echaba chispas, estaba furioso, estaba molesto, enojado, mientras nos llevaba al hotel. Y yo noté eso. Y le dije, hermano, ¿hay algún problema? O sea, ¿hay algo que te está molestando? Y le dijo, tu predicación, pues, le dice. Hermano, su predicación me ofende, me molesta. Usted ha venido a mimar a la gente. A la gente hay que tratarla como lo que son pecadores y esto y el otro y esto y el otro. Estaba ofendido. Y dice, entonces yo empecé a soltar ciertos versos bíblicos y él me respondía con otros versos bíblicos, porque tú sabes, podemos usar justificación en todo lo que se dice si Así aplicamos es. y no interpretamos versos de la escritura fuera de contexto. Y dice, se volvió un esgrima escritural. Los versos volaban uno y el otro, y el argumento aquí y el otro argumento, y nuestras esposas ahí atrás calladitas viéndose. Y hasta que al final le dije, mire, hermano, le dije, hay una gran diferencia entre usted y yo. Usted ha colocado y ha decidido colocar su púlpito en el monte Sinaí, donde fue dada la ley o el decálogo, donde hay truenos y relámpagos y miedo en medio Exacto. del pueblo y la gente no se quiere acercar a Dios. Yo decidí colocar mi púlpito en el monte Sión. Gloria a Dios. ¿M? Gloria a Yo he Dios. colocado mi púlpito basado en la obra de Cristo en la cruz. Y yo no voy a tratar a las personas como simples pecadores, como si no hubieran nacido de nuevo. Y eso trajo en la lectura que yo tenía de ese libro gran luz precisamente sobre este balance y este contraste, diremos, entre ley y gracia. Y voy a atreverme a decir algo públicamente y no quiero herir a nadie no quiero que haya susceptibilidades ni gente herida, pero si tú, hermano, sostienes y dices que nosotros, los seres humanos nacidos de nuevo, no somos nada más que pecadores salvados por gracia, haciendo un análisis semántico y más que morfológico, semántico de esta frase, es una enseñanza errada. Exacto. No puede una persona ser pecadora, seguir siendo pecadora y ser salva, habiendo sido salva por gracia. Y voy a explicarlo rápidamente. O eres pecador o eres justificado. O eres máquina de hacer Exacto. pecados o eres un hijo que agrada a Dios.
fuiste pecador, fuiste pecador, el Señor se reveló a tu vida, escuchaste el mensaje de la salvación, cediste, entregaste tu vida al Señor, reconociste que Jesús es tu Señor y Salvador, vienes a ser, de acuerdo a la Escritura, una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura en Cristo. Vienes a ser salvo por la gracia de Dios, eres una nueva criatura y luchas contra el pecado. Luchas contra la tentación y buscas vencerla con la fortaleza de la gracia y la presencia de Dios en tu vida, pero ya no eres pecador. Dios no trata de la misma manera a la gente impenitente que está vendida y vencida por el pecado que a una persona que ha nacido de nuevo. No trata. De hecho, Pablo, cuando escribe a las iglesias, jamás dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, a los pecadores que están a los Exacto. pecadores salvados por gracia de Éfeso, a los pecadores salvados en Filipos. No, no dice, haz tu estudio. Él dice a los santos, a los llamados a ser santos, a los santificados. Y alguien dice, no, es que lo decía por fe. No, ese es el estado posicional que las personas tienen Exactamente. en Cristo. No estoy diciendo que no vamos a pecar, no estoy diciendo que no podemos pecar. La Biblia dice en primera Juan que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero también en Juan habla sobre el que es de él no practica el pecado. Practica es diferente de ceder alguna vez o de descuidarse. Práctica ocasional es hacer una máquina de hacer pecado y eso es una cuestión que tiene que ver con la vieja naturaleza obrando en la persona porque la persona no ha nacido de nuevo. Y vuelvo a decir, si tú dices que los creyentes no somos nada más que salvadores, perdón, pecadores, pecadores, perdón, salvados por gracia, suena bien, suena correcto, pero es herético en esencia, no está en la escritura. Hey, pero un momento, la palabra dice que todos somos pecadores. Sí, en Adán todos pecamos, todos somos pecadores, pero en Cristo somos justificados y somos nueva criatura. No tengo ahorita más tiempo para dar la evidencia bíblica, pero si tú estudias la palabra y la lees bien, te va a ayudar a entender esto, hermano. Y eso tiene que ver con haber recibido ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Jaimito, contigo, hermano, ya para cerrar las ideas. Podemos seguir hablando también, no, no hay problema. La gente nos ama, hermano. Sí, de todas maneras no vamos a abusar de ese amor. Y vamos a redondear lo que estamos haciendo. Luchito, has tocado el punto más neurálgico, ¿no? Que en los púlpitos, hoy por hoy, en muchas iglesias, al creyente se lo trata como un pecador, ¿no? Y lo que tú has dicho, estoy plenamente de acuerdo, porque ese es el punto neurálgico, ¿no? El creyente nacido de nuevo ya no es un pecador, no se le puede predicar como un pecador y no se puede hacer énfasis en su pecado, porque al final lo que se está haciendo es tratar de manejar por miedo las cosas el desempeño del creyente. Se ha llegado, por esta postura, se ha llegado a errores doctrinales muy serios, ¿no? Porque para justificar una prédica legalista y que el creyente no peque por el miedo, tú decías, el creyente se va a abstener de pecar mientras le dure el miedo, y me parece que es lo mejor que podemos expresar, pero cuando se le pasa el miedo va a seguir pecando, ¿no? El gran asunto es que el creyente, lo decías bien, el creyente a la luz de la escritura ya no es un pecador, es santo. La palabra santo y la palabra justo lo describe al creyente. Es justo, es su posición legal, ¿no? Y es santo porque santo significa apartado para Dios, apartado para el uso sagrado, para el uso exclusivo de Dios. ¿Y Amén. a qué extremo se ha llegado para justificar las prédicas legalistas? Se ha llegado al extremo que no está respaldado por la Biblia, que el creyente que peca pierde su salvación y vuelve otra vez a ser salvo cuando se arrepiente. Hermano, se ha llegado a extremos que llegan a ser por así decir, ridículos, que perdónenme la palabra, ¿no? Bueno, en el sentido ya, soy creyente, entonces ¿eres santo o eres pecador? Bueno, si has pecado, ya eres pecador, ya no eres creyente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tengo que hacer para volver a ser salvo? A volver a ser salvo. Escrituralmente, Cristo tendría que volver a morir por ti. Y eso no va a pasar, ¿no?
Esos extremos son los que necesitamos tocar, Luchito, tal vez en una siguiente entrega, ¿no? ¿Cómo es posible predicar? Tú decías, lo que hay que predicarle al creyente hay que predicarle como santo, como justo. Y hay que predicarle para que el creyente pueda tener mayor victoria sobre el pecado en su vida. Hay que predicarles la verdad de que Él es, quién es Él en Cristo, cuál es su identidad en Cristo, para que esa verdad ministrada a su vida sea el medio de gracia para que desde adentro el creyente pueda tener victoria sobre el pecado, ¿no? Entonces, necesitamos, yo creo que profundizar un poco más en qué consistía esta enseñanza de la hipergracia, en qué estaba basada, qué es lo que postula, y tomar distancia de que nosotros no somos ministros de la hipergracia, pero también mostrar cómo la gracia le va a permitir al creyente dejar de pecar, ¿no? La gracia no es un pretexto para pecar, sino que es más bien la gracia, la fuerza interna que nos va a ayudar a combatir el pecado. Entonces, Luchito, ¿qué tal si cerramos esto? ¿Qué tal si tienes la amabilidad de dirigirnos en una oración? Porque creo que ya es prudente que cerremos este Sí, no programa. abusaremos de la gracia, hermano. Amén. Oremos, oremos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, gracias porque es una charla, Dios. Pero Es una hacerlo pública, Señor, nuestro corazón es dar que pensar a las personas que nos miran, Señor. amén, Padre. Y traer, Señor, bendición y traer gratitud, Señor, y gloria a ti, Señor, al hecho de considerar la tan magnífica obra realizada por Jesús, Señor, a través de su muerte y su resurrección, Señor. Padre, queremos que la gente sea bendecida, Señor. Queremos que la gente entienda, Dios. Aleluya. Hay diferencias entre la ley y la gracia y que a partir de guardar los preceptos de la ley no vamos a poder agradarte a ti, Señor. Sí, Señor. Padre, Señor, la ley nos conduce a la necesidad de un redentor, Señor, y cuando lo recibimos y aceptamos la obra de Jesús y a Él como nuestro redentor, como aquel que pagó el precio por nuestras vidas y viene a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Señor, la gracia tuya nos alcanza, Dios, y nos permite vivir de tal manera, Señor, que Aleluya. no andamos presos del pensamiento de tener que agradar a un Dios lejano, severo, que manda Mm, rayos y castigos sobre todo el mundo, Señor, porque ese no eres tú, sino que aleluya. aproxima en comunión a un Dios tan amoroso que mandó a su propio Hijo Amén. para que a través de su muerte pudiéramos nosotros venir a ser justificados, a ser rescatados, a ser reconciliados y santificados, Señor, Mm, a amén. través de Jesús. Amén, Padre. Señor, que eso nos ayude, Dios, la revelación de estas verdades y el recordarlas, pero no solo en el pensamiento, no solo en la parte cognitiva, sino a apropiarnos de estas verdades de corazón, Señor, que Amén. esto nos lleve, Señor, a vivir el Evangelio con plena libertad, con gratitud, Señor. Que busquemos agradarte, Señor, no por cumplir un frío mandamiento legalista, que Aleluya. busquemos agradarte porque ese es el todo del hombre, el agradarte, el servirte, el amarte por gratitud, Señor, porque entendemos, Señor, y sabemos que hemos sido alcanzados por tu gracia, hemos sido recreados en Cristo y ahora somos hijos tuyos. Aleluya. Señor, gracias Dios, porque tu palabra trae luz, trae revelación, trae iluminación, Señor, de quiénes somos en Cristo, Señor. Mi Amén. Padre, yo te pido a bendigo a todas las personas que nos miran, Señor. Definitivamente está el desafío de ser claros en nuestras charlas, de ser Am- escrituralmente, basarnos en escritura, Señor. sí, Pero lo que Padre. queremos también, Señor, es despertar este deseo en las personas para ir por sí Amén. mismos a la escritura, para pedirle al Espíritu Santo la revelación tuya, Señor, y que ellos también vean y disciernan, Señor, la verdad del error y caminen en la verdad, Señor. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Dios.
Tú no, nunca has ignorado el pecado ni la pecaminosidad del ser humano, más porque la tienes presente, es que mandaste a Jesús como la solución a la Aleluya, vida y aleluya. las consecuencias de ella, Señor. Amén. Lo que el hombre perdió con Adán en su caída, tú le has restaurado y restituido al hombre, al ser humano, a través de la obra perfecta de Jesús. Gloria a Dios. Queremos vivir en esto, Señor, y queremos Amén. bendecir a todas las personas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Te alabamos. Gracias por Jesús. Señor, Aleluya. creemos y confesamos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Querido Jaimito, bendiciones y a todos nuestros amigos que nos siguen. Estamos colocando en nuestras redes este programa. Se ha abierto un canal de YouTube, Palabra Oportuna, es mi propio canal. Jaimito estará colocando pronto en su canal correspondiente en YouTube también. Pero queremos Amén. invitar a todos, divulguen este material, no se queden solo con qué lindo hablan los hermanos, qué bonito, sino que divulguenlo, pónganle like donde sea que lo vean. Eso nos ayuda a crecer en audiencia porque es lo que queremos. No queremos ser los mega influencers del evangelio y todo lo demás, eso no es nuestro corazón. Pero queremos que estas charlas se escuchen en muchos lados y que podamos crecer en audiencia y podamos bendecir a las personas. Creemos humildemente que tenemos algo bueno para dar, más le damos toda la gloria a Dios por eso. En realidad no nos estamos exaltando nosotros. Así que disfruten, pongan like, comenten, divulguen, manden los enlaces y bueno, seguiremos en esta aventura que se llama Charlas de Café con Biblia, continuando sobre la gracia y podemos sugerir ya el título de la próxima entrega, Los peligros de la hipergracia. Me gusta ese título, Jaimito, y Amén. vayamos adelante. Hermano, tus palabras finales y cerramos. Bendiciones. No, simplemente invitar a todos nuestros hermanos que nos sigan. No, no hemos tocado todas las cosas que tenemos que tocar sobre la gracia. Hay muchas cosas y seguramente esos temas van a ser de bendición para nuestros hermanos. Síganos y apóyennos también en las redes sociales. Un saludo a todos y que sea hasta la próxima. Luchita. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao.